Empezamos enlace electoral con Rafael Rey, candidato a la vicepresidencia de Fuerza 2011. Va con Keiko Fujimori. Bienvenido. Gracias, Zenaida. Buenos días. Buenas tardes. Bienvenido. La inseguridad en el país crece preocupantemente. Hay quienes dicen que nos estamos colombianizando o mexicanizando, desgraciadamente. Ahora hay muertes a manos de sicarios en el Perú. ¿Qué están planteando ustedes? ¿Qué van a hacer? En primer lugar hay que decir qué es lo que ha pasado para que lleguemos a esta situación. Y creo que lo que ha pasado es que, por un lado, hay una gravísima crisis de valores, un problema gravísimo en educación, un problema tremendo en la desunión familiar que existe. Hace muchos años se determinó que el 63% de los niños que nacían en el Perú nacían fuera de una familia estable, compuesta por un padre y por una madre. Y eso es caldo de cultivo unido a la mala educación que se ha tenido durante décadas. Pero a eso se añade, por supuesto, todo el problema del narcotráfico y de la drogadicción. Hoy el mayor porcentaje de delitos o de robos o asaltos se produce desgraciadamente por problemas de narcotráfico, más que de narcotráfico en parte, pero fundamentalmente por consumo. Y en los últimos años ha sido imposible luchar contra este avance, habiendo estado en el Congreso o en este gobierno como ministro de Defensa. ¿Han habido cosas que se han podido hacer o nunca se ha podido hacer nada? Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Defensa no tiene que ver con la seguridad ciudadana en las calles, tiene que ver solo con la seguridad internacional del país y en las zonas de emergencia, por ejemplo, en el tema del narcoterrorismo en el BRAE. Entonces, eso se ha avanzado muchísimo, se han capturado a más de 60 narcotraficantes, debidamente requisitoriados por el Poder Judicial. Hemos equipado adecuadamente, en forma relativamente adecuada, nuestras Fuerzas Armadas. Es más bien un problema de la policía. Pero no es solamente un problema de la policía, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si a la policía, en general, a las fuerzas del orden, la sociedad les encomienda una misión y el Estado o la sociedad no les entrega o no les proporciona los medios adecuados para que puedan desempeñar esa misión adecuadamente, entonces les está pidiendo un imposible. ¿Por qué ha sido imposible hacerlo, tanto con la policía como con las Fuerzas Armadas? Manuel Rodríguez Cuadros, candidato de Fuerza Social, me decía en una entrevista que él les pondría $2.000 millones para las Fuerzas Armadas porque están en un abandono total, como en la época del CENEPA. El abandono más bien ha sido mucho mayor al actual, al final del gobierno de Toledo. Actualmente se ha ya desembolsado aproximadamente $1.000 millones de lo que se llama el núcleo básico de defensa. No sé si él conoce ese tema, pero lo conozco de cerca por lo que fui ministro de Defensa. Hay un crédito especial sustentado con el Banco de la Nación, sustentado con las regalías que le corresponden a las Fuerzas Armadas por el gas de Camisea, y eso va a continuar, o sea que eso está previsto de alguna manera y no es dinero del presupuesto público. ¿Hasta ahora cuánto ha dado el gas de Camisea para Fuerzas Armadas? Pues lo que pasa es que el desembolso del Banco de la Nación es alrededor de $1.000 millones ahora, que es mayor a lo que han ingresado las regalías correspondientes al gas, porque están comprometidas hasta el año 2017. ¿Ya se ha comprado algo? ¿Se ha hecho algo con ese dinero? Lo que pasa es que una de las cosas que cambié cuando entré ministro de Defensa era que la prioridad que había era la renovación del equipo bélico que se necesitaría para una eventual guerra externa. Y lo que yo vine a hacerles ver, y estuvieron de acuerdo los comandantes generales conmigo, es que la guerra que ya teníamos era la del BRAE, y la guerra interna contra el narcoterrorismo. Y no se necesitaban tanques para eso, más bien helicópteros. Bueno, por eso cuando yo llegué, la compra. Por eso cuando yo llegué estaba prevista la compra y yo decidí que no se iban a comprar los tanques. ¿Se compraron los helicópteros? Se compraron los helicópteros. ¿Cuántos helicópteros 8 helicópteros, tenemos? Porque es todo lo que nos dio el Ministerio de Economía. Pero es muy poco, ¿no? Por supuesto que es muy poco. No ganamos una guerra contra el narcotráfico. ¿Tú sabes cuántos helicópteros? Claro que no. Están por llegar. Deberían de haber llegado en diciembre, no sé qué ha pasado, ahora han dado como gran noticia que se van a recibir en marzo. Los 12 MI-35 deberían de haber llegado en diciembre y los otros 6 MI-25, que son los de transporte, deberían de llegar antes de julio.
Pero para que sepas, para que compares, efectivamente estamos todavía muy mal, pero no tan mal como estaban nuestras fuerzas cuando empezó este gobierno. ¿Cuánto se necesita para equipar a las Fuerzas Armadas, para tener unas Fuerzas Armadas con capacidad de defensa, no ofensivas, con capacidad de defensa? Para la renovación de la capacidad mínima disuasiva del país, se requerirían entre 5.000, digamos 7.000 y 9.000 millones de dólares. ¿De dólares? Eso es muchísimo dinero. ¿De dónde lo sacamos? Por eso es que no hace falta que sea ni de golpe, ni esa es la prioridad. Pero ¿cuánto es lo que es prioritario, absolutamente necesario? Nuestras Fuerzas Armadas, no tanto la policía, nuestras Fuerzas Armadas en el tema de las zonas de emergencia no están ahora en muy mala situación en cuanto a equipamiento. Lo que están es completamente abandonadas en el tema de remuneraciones, en el tema de pensiones que intentaron eliminar, lo de la cédula viva para los militares, y lo más importante para mí, en el tema legal, en el tema político legal. Nuestras fuerzas del orden están abandonadas. Se les pide que combatan a la subversión y a la delincuencia, y sin embargo, cuando ellos, cumpliendo su deber, tienen que hacer uso de sus armas, son acusados por las ONGs, por los caviares y por una serie de fiscales, de inmediato, por asesinato agravado. Entonces, ¿qué queda? Te cuento una última. ¿Se acuerdan de ese secuestro que hubo de 50 y tantas personas hace un tiempito en un banco, ¿no? Que tuvo en vilo al país, porque habían 50 y tantas personas secuestradas? Bueno, el secuestrador se pidió a los francotiradores de la policía y un francotirador recibió la orden y disparó y lo mató. Le salvó la vida a 53 personas. Bueno, este pobre hombre que ha cumplido su deber, le dan la orden, él es un francotirador, es decir, está preparado para eso. Ahora lo han acusado, lo están investigando por asesinato. Cuestión de leyes. Hay que hacer una reforma en el cuestión de sentido común, no es cuestión de ley, porque la ley no puede ser. Exacto, la ley protege, pero las ONGs, algunos medios de comunicación y algunos caviares no les importa la ley, lo que les importa es presionar al Ministerio Público para que los acuse. Y tenemos tan malos jueces que se dejan presionar y no se pegan a la ley. Si tenemos una ley que dice que estaba en su pleno derecho, ¿cuál es el problema? Tenemos malos jueces, sí, pues, efectivamente. Tenemos jueces que tienen miedo de lo que va a decir la gente o algunos medios. Y lo que falta es coraje en lugar de miedo. Permítame ir a una pausa. Bien. Vamos a hablar de ese coraje, a ver si lo tiene Fuerza 2011, a ver si en un próximo e hipotético gobierno de Keiko Fujimori todo esto se solucionaría. Volvemos. Muy bien.